Hay que imaginarse la historia de un auténtico genio del mercado, un prodigio llamado Jesse Livermore, que tenía un don casi sobrenatural para predecir lo que iba a pasar. Pero ¿sabes qué? Se topó con una paradoja que lo volvía loco. Aunque acertaba una y otra vez, no conseguía hacerse rico de verdad. Y esta es la historia de cómo resolvió ese misterio. Es una pregunta que te rompe los esquemas, porque en el mundo de la inversión, acertar la dirección del mercado es solo la mitad de la batalla. Livermore descubrió, y esto es lo irónico, que la manera en que gestionaba sus aciertos era precisamente la causa de sus pobres resultados. Esta es la pregunta que se hacía el propio Livermore, y es el punto de partida de todo este análisis. No era un problema de habilidad, de predecir, sino de estrategia para capitalizar esas predicciones. Sentía en sus propias carnes que se le estaba escapando algo, una pieza clave para pasar de simplemente ganar a ganar a lo grande. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, a esa situación tan frustrante en la que tus análisis son correctos, el mercado hace exactamente lo que habías previsto, pero tu cuenta corriente no lo refleja como debería. Es un problema, la verdad, mucho más común de lo que parece. A ver, Livermore se ve curtido en las llamadas bucket shops, que eran básicamente casas de apuestas ilegales donde se jugaba con los precios de las acciones. Y ahí su talento para leer la cinta, para pillar esas pequeñas fluctuaciones, le hizo ganar dinero muy rápido. Pero claro, cuando saltó a Wall Street a las grandes firmas, ese mismo método ya no le servía. El juego era otro. Y para intentar adaptarse cometió un error que fue fatal. Dejó de fiarse de su instinto y empezó a escuchar a los viejos lobos del parqué. La sabiduría popular le decía que fuera conservador, que jugara sobre seguro, que no se dejara llevar, y fue precisamente eso lo que cortó sus alas. Y aquí tenemos el refrán que lo tenía atrapado. Es una de esas frases que suenan súper prudentes, ¿verdad? Recoger beneficios siempre parece buena idea. Pero Livermore se dio cuenta de que, en un gran mercado alcista, asegurar una ganancia de 4 puntos significaba perderse una posible subida de 10, 20 o 50 puntos. Su prudencia le estaba costando una auténtica fortuna. Y esta experiencia le llevó a identificar un tipo de inversor que era especialmente peligroso. Ojo, no el novato total, sino alguien que ya sabía un poquito, lo que él llamó el semipardillo. Fijaos que la distinción aquí es clave. El pardillo novato no sabe nada, y como es consciente de ello, se quema rapidísimo. Pero el semipardillo es más peligroso para sí mismo. Se sabe las reglas básicas, va por ahí citando frases hechas como la que acabamos de ver, y se cree muy listo por comprar en las caídas, y por eso aguanta más tiempo. Pero al final, sus resultados son igual de malos. Ese conocimiento a medias le da una falsa sensación de seguridad que es letal. El momento de la revelación para Livermore no vino de un libro de texto ni de un análisis súper complejo. No, vino de una conversación. Una conversación en apariencia sin importancia con un inversor ya mayor, un tal señor Partridge al que todos llamaban Turkey. Hay que imaginarse la escena. Una oficina de un broker, todo el mundo de los nervios, y de repente entra un tipo llamado Elmer Harwood, eufórico, y va directo hacia el viejo Partridge. Acaba de vender sus acciones de Climax Motors con un buen pellizco. Y Harwood, lleno de confianza, le da a Partridge el consejo del día, la lógica de siempre. El mercado ha subido, es momento de vender, asegurar las ganancias y esperar a que baje para volver a entrar. Es la jugada inteligente, la que haría cualquier semipardillo prudente. Pero la respuesta de Partridge es desconcertante. Sin inmutarse, con una calma que choca con la agitación de Harwood, simplemente se niega a vender. Ni una duda, ni un titubeo, nada. Y aquí está la frase clave, la que lo cambió todo para Livermore, que estaba allí mirando la escena. Perdería mi posición. Harwood no entiende nada. Se piensa que el viejo habla de su puesto de trabajo. Pero Partridge se refería a algo mucho más profundo. ¿Qué era eso de la posición? Pues no era simplemente tener unas acciones. No, era estar bien colocado, bien alineado con el gran movimiento del mercado, con la tendencia principal, lo que Livermore luego llamaría el gran vaivén. Vender por un beneficio pequeño significaba salirse de ese gran movimiento, abandonar el asiento de primera fila para el verdadero espectáculo. Esta anécdota fue una epifanía para Livermore, una revelación. Comprendió que el verdadero secreto no estaba en la agilidad para entrar y salir, sino en algo mucho más complicado, la paciencia para quedarse quieto. Esta es, probablemente, la cita más famosa de Jesse Livermore y el corazón de toda esta explicación. El dineral de verdad no le venía de sus predicciones, por muy buenas que fueran. Le venía de tener la disciplina y el coraje de aguantar su posición una vez que su análisis le decía que estaba en el lado bueno de la tendencia.
No hacer nada era, de hecho, la acción más rentable de todas. Y esto, que suena muy fácil, es dificilísimo. Es relativamente fácil tener razón. Lo que es muy, muy difícil es mantenerse firme en esa convicción mientras el mercado sube y baja, mientras las noticias meten miedo y mientras todo el mundo te dice que vendas. Como dice Livermore, el mercado no vence a los operadores, se vencen ellos solos por su impaciencia y sus dudas. Así que, a partir de esa revelación, su estrategia se simplificó de una forma radical, básicamente en 3 pasos. Primero, analizar el panorama general, no las noticias de una acción concreta. ¿Estamos en un mercado alcista o bajista? Segundo, tomar una posición que vaya con ese análisis. Y tercero, y el más importante, aferrarse a ella. Esperar. Sin más. Y este cambio de mentalidad, que parece tan simple, transformó por completo su carrera. Lo llevó de ser un jugador con cierto éxito a convertirse en una auténtica leyenda de Wall Street, en un verdadero especulador. Es que la diferencia es abismal. El jugador, como era el joven Livermore, está obsesionado con los pequeños movimientos para arañar beneficios rápidos. El especulador, el Livermore maduro, ignora todo ese ruido para anticipar y subirse a las grandes olas del mercado. Es la diferencia, como se suele decir, entre cazar ratones y cazar elefantes. Y al final todo se reduce a esta idea, que es tan importante que vale la pena repetirla. El mayor enemigo de un inversor no es el mercado, es uno mismo. La capacidad de controlar la impaciencia, el miedo, la euforia, eso es lo que separa a los ganadores de verdad del resto, por muy listos que sean. Y cerramos con esta pregunta, que traslada la lección de Livermore a la vida de cualquiera. Es una invitación a reflexionar sobre la estrategia personal, y no solo en la inversión, sino en cualquier campo donde haya tendencias a largo plazo. La cuestión es si uno está persiguiendo ganancias pequeñas y rápidas o si tiene la paciencia para posicionarse y esperar la gran oportunidad. La respuesta, como descubrió Livermore, puede marcar la diferencia entre la mediocridad y la auténtica fortuna.